Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés teniendo un increíble día. El día de hoy en el programa voy a hablar sobre cuántas veces nos castigamos cuando cometemos algún error, cuando creemos que hacemos algo mal y que muchas de esas veces el castigo no solamente es porque nosotros seamos conscientes de que algo no nos salió como esperábamos o como nuestra expectativa marcaba que tenía que salir, sino muchas de las veces también es por estos comentarios externos, ¿no? Viene como este castigo primero del de afuera y después viene este castigarte, este recriminarte a ti. Yo ahora que pensaba un poco en este programa, me ponía a revisar como algunos puntos en mi vida donde sí he sido poco compasiva, he sido poco amorosa conmigo, he sido castigadora en ciertos aspectos, que tiene mucho que ver con mi exigencia, que tiene mucho que ver con el diálogo que a lo mejor en algún momento tuve en mi infancia, y entonces hay algo en lo que me equivoco, hay algo en lo que desde mi percepción no salió como quería, y en vez de poderme preguntar, a ver, ¿y cómo lo harías diferente, Samadhi? ¿Y qué cambiarías de esto que acabas de vivir? Me castigo, me digo algo que no necesito decirme, me ofendo de alguna u otra manera. Y creo que ese es el gran conflicto, porque a veces cuando nos castigamos hay un gran porcentaje de no aprender la situación que vivimos, de no darnos cuenta qué fue lo que nos llevó al conflicto, qué fue lo que nos llevó a no cumplir la expectativa, a no ir al destino al que quería ir. Ahora que estaba pensando en este programa, estaba viendo unos textos en el teléfono de un libro que estoy leyendo, y había una parte que decía: cuando nosotros nos equivocamos, o cuando ponían un ejemplo, ¿no? Cuando tú vas siguiendo a Google Maps y tú te equivocas, decía el ejemplo, el teléfono o la inteligencia artificial no te dice la cagaste, no te ofende, no te dice cosas negativas, sino al contrario, ¿no? Aparece automáticamente un texto o aparece esta vocecita que dice recalculando ruta, y entonces te muestra que existen otras posibilidades, que existen otros caminos, que a lo mejor sí te equivocaste, y a lo mejor en ese equivocarte tal vez te vas a tardar más tiempo en llegar a donde quieres llegar. Tal vez el camino que vas a tomar no es el camino que normalmente tomas, va a ser un camino completamente nuevo, un camino completamente desconocido. Vas a pasar por rutas que a lo mejor tal vez pensabas que podían ser no tan seguras, que podían ser un poco inseguras, nuevas, que te cuesta trabajo poder darte cuenta que hay algo, que sí existe otra posibilidad, que sí existe otra oportunidad, pero nos castigamos y decimos no, porque yo tenía que ir por ese camino, porque si yo seguía esa ruta, porque si yo seguía ese camino, entonces iba a llegar a donde quería llegar en el tiempo, en la forma, en el momento que yo quería llegar. Y entonces viene todo este lastimarte, aplastarte, castigarte. ¿Y cómo sería que si seguimos este ejemplo, solamente pusieras en tu vida ese solo estoy recalculando ruta? Solamente hoy puedo parar un momento, respirar y decir, a ver, sí me equivoqué, sí tal vez esto me va a retrasar, pero tengo la posibilidad que si aprendo de mi error, puedo seguir llegando a ese destino. A lo mejor no voy a llegar en el tiempo en el que me gustaría. A lo mejor me voy a tener que apegar a conocer algo diferente, a hacer algo diferente. Ya no voy a llegar de la forma en la que conozco llegar siempre. Pero eso no significa que no voy a llegar. Eso no significa que ya no tengo la capacidad de poder cumplir esa expectativa que yo quería cumplir. Eso no significa que no voy a llegar a la meta o que no voy a lograr eso que tanto quería lograr. Pero a veces nos castigamos tanto que sí, en vez de retrasarlo, a lo mejor de manera temporal, terminamos retrasando nuestra meta, terminamos retrasando nuestro objetivo
de manera definitiva, porque decido quedarme en el castigo, decido quedarme en el lastimarme, en el aplastarme, en el decirme cosas negativas, en vez de poder decir, a ver, ¿y qué puedo hacer diferente? Por aceptar mi error, por decir, sí, ¿sabes qué? Me equivoqué, porque estaba distraída, porque no me estaba fijando, porque estaba pensando en otras cosas, porque mi mente estaba en otra cosa y no en la meta, no en el objetivo, no hacia donde yo quería ir. Y acepto eso y reconozco eso, miro cuál fue mi error para ya no volver a repetirlo, para poder decir, pero tengo estas otras posibilidades. A lo mejor estas otras posibilidades me van a llevar a experimentar algo nuevo, me van a llevar a salir de lo conocido, pero no quiere decir que no tengo la capacidad de lograrlo. Hay que darnos cuenta cómo a veces en el castigo terminamos limitándonos, terminamos quitándonos la oportunidad o la posibilidad de cumplir la meta, de llegar hacia donde queremos llegar. Y al contrario, terminamos poniéndonos en un vacío, en un caos, en un proceso de crisis, y nos sentimos completamente imposibilitados a poder tomar otra ruta, porque simplemente tal vez nos da miedo, porque simplemente tal vez no es lo que conocemos, pero eso no significa que no exista otra posibilidad, que no exista otra forma. Yo el otro día platicaba con una persona que me contaba de una experiencia que tuvo, ¿no? Y me decía que en esa experiencia había tenido mucho miedo, que había pasado su vida, lo que le hacía falta por hacer en cuestión de segundos, porque había vivido una situación que había puesto en riesgo su vida. Y estaba muy mal esta persona, estaba en crisis, y yo le decía, a ver, solamente mira que estás bien, que no te pasó nada. Sí, tuviste una experiencia fea, sí, pasaste por un muy mal momento, pero hoy estás hablando aquí conmigo. Y eso significa que estás bien, eso significa que todo lo que tu mente te contó que te iba a pasar, no pasó. Y entonces yo le decía esto y esta persona me contestaba, sí, Samadhi, pero eso me pasó porque yo estaba distraída, porque no estaba donde tenía que estar, porque no estaba atenta donde tenía que estar atenta, porque me desconecté, porque estaba pensando en otras cosas. Y entonces yo le volví a repetir, sí, pero estás viva, pero estás bien, pero no te pasó eso que tu mente te contó. Sí, Samadhi, pero estaba distraída y yo no tenía que ir distraída. Y entonces hubo un momento donde le dije, a ver, para y respira y date cuenta que eso que tu mente te contó hoy no pasó, que ese riesgo al que tanto le tuviste miedo hoy no sucedió, que sea por lo que sea, hoy no tuviste el desenlace que ese momento te contó que a lo mejor tenías que tener, ya sea por suerte, porque estás conectada con tu divinidad, por muchas razones, hoy estás viva. Y eso es lo que cuenta. Pero a veces nos queremos quedar en lo negativo, nos queremos quedar en lo que atrasó nuestro proceso, nos queremos quedar en el error. Y no nos damos la oportunidad de decir, no pasó. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo mirar de esta situación? ¿Qué me permite reconocer esta situación hoy en mi vida? ¿Qué hice y qué dejé de hacer? Para entonces no volverlo a repetir. Tenemos que darnos cuenta que los errores, así como el pasado, los procesos, las experiencias que ya vivimos, nos sirven como aprendizaje, más que como un castigo, más que poder mirarlos como errores donde nos aplastemos a nosotros mismos, nos sirven como un aprendizaje de volver a decir, yo no tengo que volver a repetir esto, yo no tengo que volver a vivir esto, pero para no volverlo a vivir, tengo que aprender de la experiencia, tengo que aprender a decir, hoy qué hice, qué dejé de hacer y qué puedo hacer para que esto no se vuelva a repetir. Pero cuando te castigas, todas esas oportunidades, todas esas posibilidades, dejas de mirarlo. Todo lo positivo que sí pasó dentro de lo negativo, también dejas de mirarlo. Te quitas la posibilidad de mirar el aprendizaje, de mirar cómo podrías hacerlo diferente la siguiente vez, cómo podrías no volver a vivir esa experiencia, cómo podrías no volverte a poner en un espacio tan vulnerable. Pero cuando nos castigamos, lo único que hacemos es ponernos en un espacio más vulnerable. Atrasamos nuestra meta.
Atrasamos nuestra llegada a nuestro destino y aparte terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Hoy te diría, deja de castigarte. Aprende a ser más compasivo contigo, aprende a escucharte, aprende a reconocer, a ver, este fue mi error, pero también fue mi error porque a lo mejor hubo algo que dejé de ver. Pero hoy el poder reconocer mi error me da la posibilidad de eso que dejé de ver, hoy poder verlo, hoy poder reconocerlo, hoy poder decir, si hoy hago un cambio, ya no voy a caer en la misma sintonía, ya no voy a repetir esta historia, puedo actualizar mi experiencia, ya no tengo por qué repetir historias del pasado. Pero eso solamente va a pasar cuando tú te des la oportunidad de aprender. Cuando tú te des la oportunidad, y voy a retomar este ejemplo que decía al principio del programa, de mirar que hay posibilidad de volver a recalcular esa ruta, de que hay otros caminos, otras formas, y que no tienes que eliminar el destino o la meta en tu vida. No porque una vez salió mal, no porque una vez te dolió un chingo, significa que lo tengas que eliminar, que ya no tengas capacidad de vivirlo, que no merezcas vivirlo. Todo lo contrario, claro que mereces vivirlo, claro que mereces poder cumplir eso que tanto has soñado. A lo mejor has pasado experiencias que han dificultado que llegues a esa meta, que llegues a ese destino, pero no significa que no tengas la capacidad de lograrlo. Si aprendes, si te reconoces, si te haces responsable, si conectas con ya no volver a repetir lo que en algún momento hiciste para poder llegar a esa meta, si puedes ver la capacidad y la posibilidad de que hay muchas oportunidades, de que hay muchos caminos para llegar a eso, y no te aferras a uno mismo, créeme que vas a poder cumplir todo lo que quieras, que vas a poder crecer todo lo que quieras, que vas a poder llegar a los espacios que tú quieras. Pero debes de dejar de castigarte tanto, debes de dejar de ser tan duro contigo, tan dura contigo. Hoy mira que también en esa compasión, que también en ese amor, que también en ese escucharte a ti, pueden existir muchísimas más posibilidades que en lo que todo te limitas por ese castigo, por ese aplastamiento que haces a ti mismo. Entonces, si hoy algo sale mal, si hoy algo en tu vida simplemente cometes un error y atrasa a un momento el camino, míralo como eso, como que solamente se retrasó un poco, que solamente tuviste que detenerte un poco, pero que eso no significa que no puedas seguir caminando tu destino, que no puedas seguir caminando a tu meta, o que no puedas seguir caminando a la vida que tanto has soñado. Pero primero debes de dejar de dudar en ti, debes de dejar de lastimarte a ti. Conecta con ese amor propio, conecta con esas posibilidades que sí están en ti. Que tengas un increíble día, el día que estés viendo este programa, y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo programa. Bye.